Muy buenas tardes, soy Rubén Fidalgo y en uno de los vídeos prácticos que he hecho para Autocasión os explicaba 5 malas costumbres que tenemos que maltratan muchísimo a las cajas de cambio automáticas. Aprovechando que esta semana estoy probando un Fiat Tipo con caja de cambios manual, de lo que voy a hablar es de 5 malas costumbres que tenemos que hacen que la caja de cambios manual sufra muchísimo y la estemos estropeando sin darnos cuenta. Para entender bien por qué estas 5 costumbres son tan malas y estropean la caja de cambios, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona un embrague en una caja de cambios manual. Y un embrague básicamente es un dispositivo que lo que hace es desacoplar el motor de la caja de cambios y que así podamos tener una diferencia de velocidad entre las revoluciones que da el motor y las revoluciones de la rueda, o mejor dicho, de la transmisión. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, cuando tenemos el coche parado en un semáforo, el motor está en marcha, está a lo mejor girando a 900 o 700 revoluciones por minuto, y las ruedas están paradas. Tenemos la transmisión con velocidad cero y el motor girando a 700 o 900 revoluciones por minuto. Si yo quiero empezar la marcha, lo que necesito es un dispositivo que me vaya permitiendo poco a poco arrastrar la transmisión hasta que la velocidad de la transmisión y el motor se igualan y en ese momento ya se hacen solidarios. Ese mecanismo es el embrague. Bien, ahora que ya sé para qué sirve el embrague, hay que saber un poco cómo funciona eso, y os lo voy a explicar de una manera muy sencilla. El embrague consta básicamente de 3 partes. Por un lado tenemos un disco que está hecho de un material de fricción similar al de las pastillas de freno, y ese disco está girando solidario a la caja de cambios, ¿de acuerdo? Es el que transmite el movimiento a la caja de cambios y a las ruedas. Por otro lado tenemos un mecanismo que se llama plato de presión o maza de embrague, que lo que hace es que empuja ese disco y lo aplasta contra una parte del motor que es el volante motor, de forma que el disco, al quedar aplastado entre ese plato de presión y el volante motor, gira solidario con las revoluciones del motor y por lo tanto arrastra también a la transmisión y a las ruedas. Y un tercer mecanismo que es el que acciona ese embrague, ¿de acuerdo? Que básicamente lo que tiene es un cojinete, un collarín, que se llama butec o cojinete de empuje, que lo que hace es empujar un muelle de diafragma, que es el que separa y comprime esa maza contra el disco, de forma que libera o comprime ese disco. Lo siguiente que te voy a decir es que muy probablemente hasta ahora hayas estado equivocado y cuando dices que pisas el embrague, dices que estás embragando. Bien, esto es al revés. Desembragamos cuando separamos esa maza de embrague del disco y el disco de la caja de cambios queda desligado del motor. Eso es desembragar, es decir, cada vez que tú pisas el embrague, realmente lo que estás haciendo es desembragar, no embragar. Embragamos cuando soltamos el embrague, cuando soltamos el pedal del embrague y por lo tanto esa maza aplasta el disco contra el volante motor de forma que giren solidarios. Muy bien, aclarado esto de cómo funciona el disco del embrague, vamos a ver cuáles son esos 5 errores que solemos cometer a la hora de conducir un coche manual y que están destrozando poco a poco la caja de cambios y el embrague sin que nos demos cuenta. Error número 1. Bien, el error número 1 es conducir estilo Vin Diesel con una sola mano en el volante y el resto del camino ir con la mano sobre la palanca de cambios y dejarla reposando sobre la palanca de cambios. Esto lo que nos va a estropear es la timonería de la caja de cambios y sobre todo las horquillas que cambian de marcha dentro de la propia caja de cambios. Esto es especialmente grave en los coches que tienen la palanca de cambios aquí en la consola, porque bueno, aquí mi mano está reposando sobre la palanca y no tira demasiado de ella, pero en estos coches que tienen la palanca bastante elevada, el peso del brazo hace que estemos continuamente forzando las horquillas del cambio y estropeando la timonería de forma acelerada. Es una reparación bastante cara, en torno a los 1.500, 2.000 euros, dependiendo del coche. Error número 2, también va de cómo descansamos cuando vamos conduciendo, y es que en lugar de llevar el pie izquierdo sobre el reposapié, lo que hacemos es dejarlo apoyado sobre el pedal del embrague. Aunque parezca que no estamos haciendo absolutamente ninguna fuerza, lo que estamos haciendo es desgastar prematuramente ese mecanismo que hace que empujemos ese muelle que empuja después el disco contra el volante motor. Lo que estamos desgastando es el cojinete de empuje o butec. Esto de conducir con el pie en el embrague tiene todo el problema, y es que ante cualquier susto vamos a pisar el embrague sin querer. Lo correcto es llevar el pie sobre el reposapié, ya que además nos permite hacer fuerza para equilibrarnos, por ejemplo, en las curvas o ante un accidente inminente. Error número 3 es no detener el coche por completo antes de pasar de primera a marcha atrás o de marcha atrás a primera, sobre todo en el caso de meter la marcha atrás que no está sincronizada. Si no esperamos a que el coche se detenga por completo, pisamos el pedal del embrague y esperamos unos segundos a que los piñones de la caja de cambio pierdan velocidad y por lo tanto sea más fácil engranarlos, lo que vamos a hacer es rascar
cada vez que metamos la marcha atrás, lo cual desgasta muchísimo el dentado de los piñones. Error número 4, y muy frecuente, y aparte de eso no solamente va a estropear el embrague, sino que aparte de eso va a hacer que trabaje mal el start-stop, y es quedarnos con el embrague pisado y una marcha metida cuando estamos parados en un semáforo. Cuando estamos parados en un semáforo o va a haber una detención lo bastante prolongada, lo correcto es pisar el embrague, poner punto muerto y soltar por completo el embrague y mantener el coche detenido pisando el pedal del freno. Si nosotros nos quedamos en el semáforo parados con el embrague pisado y una marcha metida, lo que vamos a desgastar muchísimo es sobre todo el cojinete de embrague y ligeramente el disco. El disco no lo vamos a desgastar mucho porque está completamente separado de la maza, pero aún así puede haber cierto desgaste. Y aparte de eso, el start-stop, al estar con una marcha metida y el embrague pisado, no nos va a apagar el motor, con lo cual no vamos a ahorrar gasolina. Me dejo para el final uno de los errores más graves, y es quedarnos en una rampa con el vehículo parado jugando a los equilibrios con el embrague y el acelerador, en lugar de pisar el freno y dejar el coche completamente detenido simplemente sobre los frenos. Estar tanteando el embrague y el acelerador para que el coche se quede parado en una rampa somete a un desgaste brutal al disco de embrague. Podemos acabar con un embrague en cuestión de minutos. Por eso los embragues no están cubiertos nunca por las garantías de los fabricantes, porque un mal conductor es capaz de destrozar el mejor embrague en pocos segundos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo práctico, espero que te haya resultado interesante. Suscríbete, si es así, al canal de YouTube de Autocasión. Hay muchos más errores a la hora de conducir con la caja de cambios manual, como acelerar demasiado el coche en las arrancadas, no pisar el embrague completamente a fondo cuando cambiamos de marcha, etcétera. Pero bueno, estos 5 fallos son bastante sutiles, estropean bastante las cajas de cambios y hay mucha gente que los comete sin darse cuenta de que realmente son fallos bastante graves a la hora de conducir el coche y que le pueden costar mucho dinero. Así que nada más. No me enrollo, te invito a que visites la página de actualidad de Autocasión, donde verás también reportajes muy interesantes y nada más. Te deseo mucha suerte y un saludo.